Walter Sánchez Reyes, muy conocido también por todos ustedes. El doctor Walter Sánchez Reyes es director médico y fundador de Glaucoma Lima Center, Clínica de Ojos, es staff médico del Departamento de Glaucoma de Futuro Visión, realizó su fellowship de glaucoma en el Departamento de Glaucoma de la Foscal, en la Fundación Oftalmológica de Bucaramanga, en Colombia, y además hizo un Glaucoma Clinical Surgery Observership and Research Fellowship en Glaucoma Associates of Texas en Dallas, mucho inglés, ¿eh? Y sí, era muy larga la palabra, en Estados Unidos. Es un excelente profesional en glaucoma, además que ponente invitado en muchos de los congresos y charlas nacionales y a nivel internacional, y un gran amigo, así que le damos la cordial bienvenida y esperemos que podamos escuchar una charla a beneficio de todos. Les hago acordar que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat para yo trasladársela a Walter, para que al final de la charla podamos conversar y debatir un poco al respecto. Adelante, Walter. Santiago, doctor Villalobos, muchas gracias, Santi, gracias por tus palabras. Siempre es un placer estar con todos ustedes compartiendo siempre algo más, ¿no?, de conocimiento que todos debemos tener. Y vamos a hablar de una charla bastante, vamos a compartir la pantalla, bastante interesante. Es algo que en verdad vemos en el día a día, en el trabajo y prácticamente con el tema de glaucoma. Ah, bueno, antes de eso, si quieres hacer de repente la charla un poquito más amena, aprovechando que estamos bien de participantes, o sea, un grupo reducido, selecto, entonces podemos, si quieres intervenir o hablar alguna duda que tengan, con mucho gusto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la herencia del tratamiento de glaucoma, ¿no? Es algo que dice la herencia del tratamiento de glaucoma y eso con qué se come, cómo lo hacemos. Y en verdad es algo que, como hablaba justo con el doctor Villalobos antes de empezar la charla, es netamente el pan de cada día que nosotros tenemos. Porque si nos preguntamos, ¿a cuántos pacientes que tratamos con glaucoma los operamos, les hacemos láser, microcirugías o cualquier otra intervención, quedan sin gotas? Es muy raro, ¿sí? Siempre hay un paciente que tiene que usar sus gotitas para el tema de glaucoma. Entonces, la herencia es algo muy importante. Obviamente no es un tema quirúrgico, no es un tema de microcirugías, no es un tema de avance, pero sí es un tema muy importante y es uno de los pilares que nosotros normalmente tenemos. Entonces, ¿cómo podemos definir, ¿no?, una adherencia al tratamiento en general? No solo para el glaucoma, sino en general. Es la magnitud, según la OMS, cuando el paciente sigue las instrucciones médicas. Así de simple. Pero hay una definición un poquito más completa de Hines y Sackett, que pone la medida en que la conducta del paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de la dieta, la medicación o la modificación de su estilo de vida, y tenían que coincidir con las indicaciones dadas por su médico. Entonces, esto prácticamente lo que nos dice es seguir al pie de la letra lo que el médico está indicando, o su médico tratante o el médico de referencia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos medirlo? En varios artículos se muestran diferentes puntos de cómo medir esto, ¿no? Una de estas es unas dosificaciones electrónicas. No sé si alguien tenga conocimiento de esas dosificaciones electrónicas, pero básicamente son unos frascos dispositivos en el cuales tienen un chip donde se pone el momento que se pone la gota y registra la hora. El problema de esto, de estas dosificaciones electrónicas, es más, hay un Travoprost que tiene este sistema y se usa para los estudios. Básicamente ayuda, pero es para un tema de monoterapia. Pues si tenemos un paciente que está en 2 o 3 medicamentos, quizás no sea tan efectivo. El otro problema que también se tiene con dosificaciones electrónicas es el costo. Obviamente la tecnología cuesta bastante. Lo que normalmente hacemos, yo creo que en el día a día, lo que vamos a estar todos relacionados, es obviamente con la adherencia autoinformada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente me dice, doctor, me puse mi gotita a esta hora, me puse esta y esta. Eso pasa en las consultas del día a día, no me dejan mentir, es muy poco probable que nuestros pacientes nos digan, ¿sabes qué? Me puse esta gota y tal hora, y a veces ni saben los nombres. La otra, como la podemos ver, son recetas e informes de farmacias. No sé si de repente algún laboratorio les haya comentado que obviamente, ay, doctor, nos llegó esta receta. Ellos tienen una forma de medir, ¿no? Pero en otros países usan el MPR, que básicamente es
una medida entre las dosis diarias que usa y con lo que tiene el paciente, ¿no? Y el refill. Siempre mide el refill del paciente a cuánto tiempo. Entonces, esto también se hace muy complejo, sobre todo en un país como el nuestro, o básicamente a nivel de Latinoamérica, ¿no? Tener que en las farmacias donde el paciente va a recoger los medicamentos, tiene todo eso, es algo complejo. Y lo que más se usa de repente en estos estudios son los cuestionarios. Son sencillos, son económicos, son mucho más rápidos y en cierta forma, si se hacen antes de entrar a las consultas con el médico, que es lo indicado, no cambia mucho, ¿no? No interfiere con la actitud post consulta. Entonces, en general, ¿qué tenemos? En general, de todos los estudios que se pueden ver en glaucoma, sobre todo la tasa de adherencia va de un 42% a un 60%. Si nos ponemos a pensar qué pasa con el otro grupo que no se ponen las gotas, ¿será que su enfermedad le está progresando? ¿Será que no tienen para ponerse las gotas? Entonces también tenemos que enfocarnos después, como vamos a ver más adelante, el tema de por qué no se ponen las gotas, ¿sí? Entonces, aumenta un poquito cuando el paciente se da cuenta que ya tiene ceguera de un ojo, aumenta, miren, un 16%, ¿sí? Entonces, de 40 al 60% podemos decir que hay una tasa de adherencia. Por el otro punto, la no adherencia para la medicación tópica para el glaucoma, en algunos estudios se ha detectado que va del 12 al 60%. Entonces, sí hay ciertas relaciones con lo que se van encontrando en los estudios que se presentan, ¿no? Lo que se habla es que esto es un fenómeno de adherencia. Es un fenómeno de adherencia, es un problema de salud pública, no solo por el tema de glaucoma, sino porque la mayoría de estudios que se hacen de adherencias al tratamiento son para diabetes, hipertensos, entonces se vuelve un problema ya mucho más grande. Y obviamente el riesgo de estos pacientes que no usan el tratamiento, no tienen buena adherencia al tratamiento, es que vayan a cirugías, que acaben en ceguera también, ¿sí? Entonces tenemos que minimizar, y la OMS recomienda, las barreras a la adherencia terapéutica. Yo creo que la mayoría pensamos, no, bueno, si no se pone la gota es problema del paciente, pero no. No es un problema del paciente, es un problema que tenemos el profesional, el paciente y el sistema de salud, porque los tres integrados deberían tener o eliminar estas barreras de adherencia terapéutica, ¿sí? Si manejamos bien al paciente, tenemos la paciencia para explicar y tenemos un sistema de salud que nos ayude o en su defecto el poder del paciente adquirir las gotas sin ningún tipo de problema, estas barreras de adherencia terapéutica caerían sin ningún tipo de problema. ¿Qué se ve como falta de adherencia? La falta de adherencia, como hemos visto, eh, la adherencia al tratamiento no es tan alta, ¿sí? No es mala, pero no es tan alta. La pregunta es, ¿por qué no hay una adherencia al tratamiento? Obviamente este es un problema multifactorial, que primero es el factor paciente. ¿Qué tipo de paciente es? ¿Paciente joven, de mediana edad o adulto mayor? Tenemos también el colirio. El colirio es algo, bueno, es el arma con la que empezamos, ¿no? Nuestra primera bala que usamos es una gota. Ahora, es difícil de manejar en estar sí. Yo les aseguro que yo soy la peor persona para ponerme una gota en el ojo. No sé cuántos los que estemos acá en reunidos veamos que es difícil, ¿no? Para ponerme una gota yo creo que me cae una en el ojo y la otra para afuera o simplemente cierro el ojo. O sea, es difícil. Si para nosotros es difícil que manejamos todo eso, obviamente hay pacientes que se le hace mucho más complejo ponerte estos colirios. La edad media del paciente, como hemos visto, de repente los jóvenes dicen, bueno, si me dejo de poner un día no pasa nada. Y el paciente de más edad, los adultos mayores, de repente no le cayó o se olvidó que se puso la gota, que fue pasado, llega un paciente y me dice, doctor, no sé si me puse ayer la gota o no. Entonces hay que estar también atentos con eso. El médico tratante es importante. Yo creo que nosotros en estos puntos jugamos un papel muy importante si le explicamos al paciente. No quiere decir que nos sentemos 20 minutos a explicarle, pero una explicación bastante sencilla y rápida, el paciente quizá nos puede entender, ¿no? Factores situacionales y ambientales también están en estos puntos. El paciente no puede comprar las gotas, no tiene dónde refrigerar las gotas. Entonces, hay varios factores y acá de repente me quedo corto porque hay muchos más factores de la falta de adherencia a los pacientes, pero estos se podrían hablar que son los más comunes. Este cuestionario, que es el que se maneja generalmente en los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, ya tiene más de 30 años que he hecho este cuestionario de Morisky, Green y Levine, que obviamente
toman de base esto, ponen estas preguntas para el tema del glaucoma, ¿no? Pero también le pueden agregar cuánto conoce esa enfermedad, si alguien le administra las gotas, si lo ayudan, no lo ayudan. O sea, la variedad o la amplitud que tienen las preguntas pueden ser, depende de cada uno, de cada médico. Cada uno puede hacer su cuestionario sentado en su oficina, en su consultorio y ver todo esto, ¿no? Entonces, más o menos este cuestionario, ¿cómo se maneja? Con un sí y un no. Obviamente, si el paciente dice no a las 4, tiene una adherencia excelente, es una muy buena adherencia. Cuando tiene un 2 a 3, la adherencia es moderada. Y si presenta de 0 a 1, quiere decir que tiene una mala adherencia al tratamiento. Por ejemplo, en las preguntas que sale, dice, ¿se olvida alguna vez de administrar el tratamiento? La mayoría de pacientes va a decir que sí, obviamente, porque sí es algo que vamos a ver en los estudios más adelante, que es lo más frecuente. O el olvido es uno de los factores más frecuentes de que el paciente no siga la adherencia al tratamiento, ¿sí? Si lo deja de administrar a la hora indicada, se pasó 1 hora, 2 horas, a veces pacientes se pasa 1 hora y ya no se la pone, dicen, no, mejor el día siguiente. Si deja de administrar el tratamiento cuando se encuentra bien, hay pacientes, no, como me sentía bien, no me puse la gota, así que yo supongo que estoy bien. Se deja de administrar el medicamento si le sienta mal. Algunos pacientes apenas le cae la gota y le arde, no sé, pues una orzolamía, no se la vuelve a poner más. Entonces, este cuestionario, que es como la base para el resto, se puede ir modificando de acuerdo a las necesidades de cada uno, de cada institución, de cada clínico, de cada médico que prefiera usarlos. Entonces, de los estudios que hacen, por ejemplo, este es de la India. En la India hay una adherencia regular también al tratamiento, a diferencia de, por ejemplo, es menor que en España y también menor que en Corea del Sur, que es lo que vamos a ir viendo. Este estudio es de Australia, que obviamente no solo investiga el tema de la adherencia, sino también la razón fundamental de por qué estos pacientes no tienen una muy buena adherencia al tratamiento, sobre todo en estos pacientes con glaucoma. De los mejores resultados que se han podido encontrar es este estudio de Corea, que obviamente tiene hasta un 70% de adherencia al tratamiento, es uno de los más altos. Entonces también depende mucho del sistema de salud. Este estudio es de la doctora Sandra Belalcázar y su equipo de adherencia al tratamiento tópico en glaucoma en la población colombiana. Y obviamente acá también sorprende porque tiene una alta tasa de adherencia al tratamiento, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en Colombia tenemos, bueno, se tiene el sistema integral de salud. Entonces, ese sistema integral de salud hace que el paciente tenga su gota siempre. Entonces, cuando el paciente tiene su gota siempre, es mucho más sencillo que lo pueda hacer. Básicamente, esos son los resultados que han encontrado en este estudio. Y obviamente, si tenemos menor adherencia al tratamiento, probablemente el campo visual va a ir progresando. Y es lo que demuestran en ese estudio de más de 10 centros en Estados Unidos, que encontraron que está totalmente asociado la no adherencia al tratamiento y la progresión con el campo visual. Y obviamente en este estudio de España también se encuentra perdón, moderada adherencia al tratamiento que es un 60%. Entonces, esos factores, para que el paciente no se la agota, como digo, el olvido, tanto en ese estudio como en ese estudio que fue el de la India, se encuentra que la primera causa de no usar las gotas es porque se olvidaron, después por los cambios de rutina en el trabajo. En algunos casos, lo mínimo que se hace o que los pacientes no lo hacen es porque les fastidia. Es más, a algunos pacientes les fastidia el ojo, pero ellos siguen usando su gota. Pero recordemos que la primera razón es olvidarse de colocarse las gotas. Es por eso que actualmente la tecnología, uno de mis pacientes guían con su celular, con las horas como tal, que los nietos se lo ponen, que los hijos se lo ponen, y apenas en el celular ya sabe que tiene que ir, buscar su gota y colocársela. Ese generalmente son en pacientes que vienen en familia, ¿sí? Pero hay pacientes que viven solos y a veces no saben usar un celular. Entonces, se tiene que buscar el equilibrio en estos pacientes. Y vemos que, por ejemplo, en la India hubo casi un 50,67% de buena adherencia o cumplimiento de este tratamiento, ¿no? Fundebra con colaboradores hablaron de esto, de que los ancianos van a tener dificultad, ¿no? O sea, los ancianos y jóvenes son los que más problemas van a tener para seguir el tratamiento, la adherencia del tratamiento. Uno, los ancianos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dificultad para entender, la memoria, la destreza. No sé si les ha tocado a un paciente a veces que tiene una artritis reumatoidea, vive sola, ¿cómo se puede poner una gota si los frascos no los puede apretar? Entonces,
hay mala adherencia, obviamente, no porque quiera, sino porque el medio ambiente no le permite ponerse las gotas. Entonces, y la coordinación manual es fundamental. Y en los jóvenes es lo que siempre pasa, no, yo soy Superman, no me va a pasar nada, que no me ponga una o dos veces o un mes las gotas, no me va a pasar nada malo. Y eso es el problema, que llegan a un mal manejo médico. Extrae que colaboradores ven que no comprenden su enfermedad la mayoría de pacientes, y eso es verdad. Si nosotros nos ponemos a ver en nuestra consulta, hay pacientes que piensan que, por ejemplo, en el caso que hablamos específicamente de glaucoma, no saben que glaucoma le da la ceguera. Algunos pacientes llegan como segunda o tercera opinión pensando que glaucoma se cura con un láser o tiene algún tipo de que se puede revertir, ¿no? La pérdida de visión. También piensan que el médico no pasa el suficientemente tiempo explicándoles, y eso es parte de la rutina, ¿no? Del día a día que estamos viviendo actualmente. A veces se nos olvida explicar al paciente, o de repente en un hospital público, por ejemplo, hay ese tipo de problema, ¿no? Es tan rápida la consulta que no se le explica al paciente, póngate estas gotas, el paciente no sabe ni para qué sirven las gotas. Entonces, a veces el paciente dice, bueno, si no me han explicado bien, mejor no me pongo la gota. No preguntan mucho, o quizás los médicos no nos dejamos preguntar. Eso es algo que tenemos que ponernos a pensar, sobre todo que nosotros somos los responsables también de ayudar con esto. Y la mala relación médico-paciente también fue algo fundamental para la mala adherencia del tratamiento, ¿no? Entonces es algo que el rapport con el paciente es algo que se tiene que tener, porque el paciente ya tiene más confianza y dice, es que me olvidé, no me puse la gota, me quedé sin plata, no me la compré. O, ¿sabes qué? Me estoy poniendo muy bien las gotas, pero me cae mal esta, vamos a cambiarla. Entonces se hace un manejo en conjunto. Acordemos que el glaucoma, el paciente, con nosotros es un matrimonio. ¿Sí? Es un matrimonio que tenemos que llevarlo hasta que el paciente obviamente siga con nosotros o se vaya a otro lado. Entonces, acá en general vemos estos estudios que les puse más adelante, que Colombia tenía con un sistema de salud bastante bueno en el sentido de dar gotas, es un 67.7%. Miren, en Estados Unidos y en Australia no pasan del 50%, España 67% y Corea del Sur es el que más tenía, ¿no? Y recordemos que en la India estaba más o menos en un 56% de adherencia. Entonces, si nos ponemos a pensar, no importa si es un país del primer mundo, del tercer mundo, un país desarrollado, subdesarrollado, hay falta de adherencia al tratamiento de glaucoma. Y no solo de glaucoma, sino de todas las enfermedades. No nos gustan ponernos las gotas, no nos gustan tomar las pastillas, pero tenemos que tratar de hacerlos. ¿Cómo hacer eso? Depende con la concientización, ¿no? de esto. Entonces, ya vimos cómo se ve en un término general todas estas situaciones. Ahora, ¿cómo es nuestra experiencia en el día a día? Y ahorita que hagamos la discusión, de repente eh, toda la audiencia puede explicar, ¿no? De cómo les ha ido con el tratamiento. Por lo menos en nuestra experiencia, ¿qué hacemos y qué vemos? Primero, yo le pregunto al paciente, ¿qué gotas para el glaucoma usa usted? Y lo primero que me responde el paciente, doctor, es un frasco chiquito y blanquito. Imagínate uno con qué cara lo ve. Hay más de, no sé, primero hubo más de 100 o 200 diferentes tipos de medicamentos. Entonces, el paciente no sabe el nombre y no sabe qué compuesto tiene su gota. Y uno que puede hacer es simplemente agarrarse la cabeza. Se le hace la otra pregunta. Bueno, no importa, ya, no sabe. Usted se pone las gotas sin falta. Y lo primero que hace el paciente es, como el chavito del 8, sí, doctor, yo me pongo las gotas, a mí no me falta nada, yo sí. Ah, listo, ok. Después de la toma de la presión, y esta presión encuentro la va, hay dos tipos de respuesta que encuentro. La primera, ay, doctor, es que me las puse para ver si usted me evalúe la presión del día de hoy. O sea, que se le deje poner el día de la consulta o un día antes para ver cómo está su presión al día siguiente. Y ahí es donde tenemos que explicarles que eso no sucede así. Y la otra respuesta que da, la verdad, doctor, es que se me acabaron hace 3 semanas, pero como voy a venir a consulta, no me las puse. Entonces uno como Ramón da ganas de darle un cocacho al paciente y decirle que no pueden suspender sus gotas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí tenemos que volvemos a empezar ya a explicar y ver y enfocarnos cómo ayudamos a nuestros pacientes. Entonces, primero expliqué el diagnóstico y el pronóstico visual. Acordemos que glaucoma, la palabra glaucoma es una palabra muy fuerte. La palabra glaucoma es una palabra que al paciente lo asusta, ¿sí? Pero no se le explica bien el diagnóstico como tal, porque hay un montón de tipos de glaucoma, y el pronóstico que puede tener si es que no usa o si es que usa las gotas. También,
indicarle que el glaucoma no tiene cura y que causa ceguera. Una vez que aplicamos la palabra que uno se puede quedar ciego de una manera cordial, una ceguera, el paciente ya como que le toma un poquito más de conciencia de eso. Y algo que generalmente yo le digo a mis pacientes sería bueno que sepas el nombre y la dosis de esos medicamentos. Dice, doctor, yo me pongo una en la noche, una que va heladita. Entonces ya nosotros podemos deducir, ¿no? Pero el paciente debe saber qué marca se pone, tal marca o tal compuesto. Eso es lo que ayuda a que el paciente se meta más en el tratamiento, porque es de los dos, no es solo del médico, es el médico y del paciente. Y enseñar la colocación adecuada de las gotas. Si hacen una pequeña encuesta entre sus pacientes y le dicen cómo se ponen las gotas, hay unos pacientes que cuando nos cuentas que agarra y busca ponérsela justo en la córnea, en la parte de ahí, pero doctor, me rebota la gota y me pongo una más. E inmediatamente después de eso me pongo un lubricante para que no me arda. Entonces prácticamente barre la gota y no se está logrando absolutamente nada. Por eso las presiones están totalmente elevadas. Explicarle si tiene más de 2 tipos de frasco, tiene que esperar mínimo 5 minutos para poder ponerse el siguiente. Es más, yo no le digo 5 minutos. Yo le digo 5 minutos, el paciente espera 30 segundos. Yo le digo, ¿sabes qué? Espera 20 minutos, 30 minutos, una hora, para que ellos puedan adherirse al tratamiento un poquito más fácil. Hay que enseñar al paciente, y no solo al paciente, sino al familiar. Acuérdense que los adultos mayores yo prefiero que en nuestra práctica siempre van acompañados. Bueno, la gran mayoría. Van y se les enseña cómo ponerle. Yo mismo agarro y les pongo la gota de, no sé, pues si tengo un alcaíno, un lubricante, se los pongo para que ellos aprendan cómo poner una gota. Y les enseño a taparse el punto lagrimal y esperar. Y darle la confianza al paciente que si es que hay una reacción adversa medicamentosa, que inmediatamente avise, que llame, que vuelva a la clínica, al consultorio y diga, sabes que no me cayó bien la gota, vamos a cambiarla. Pero que avise, porque si no la deja de usar y dijeron, vente en 2 meses. Y obviamente el paciente en 2 meses sin gotas es bastante tiempo. Darle confianza al paciente. No hay que asustarlo, no hay que regañarlo y las ayudas audiovisuales pueden ser de ayuda. Hay unas páginas que a veces es difícil que el paciente entre, esa es la verdad, donde pueden aprender a aplicarse las gotas, ¿no? Es esta de acá, no sé, yo creo que sí la han visto y es netamente de la Academia Americana de Oftalmología. Es donde enseñan cómo ponerse las gotas, ¿no? Obviamente se le puede poner al paciente para que pueda entender y cerrar, porque acordemos que hay muchos pacientes que cierran duro el ojo, se pone el lubricante después, no siguen la indicación. Entonces, si nos tomamos de repente unos 30 segundos para explicarle al paciente, yo creo que vamos a estar más tranquilos. Miren, del video siempre se le explica, obviamente, lavado de manos, que abra su gota, que nunca toque la parte estéril y que haga ese movimiento. Muy bien, entonces es muy importante, yo creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer, enseñarle bien a ponerse las gotas al paciente y al familiar. Entonces, en esos casos, si logramos hacer eso y logramos que nuestros pacientes comiencen a ponerse sus gotas como se les ha indicado y al familiar hacerlos, hay muchos cambios, el paciente se va a sentir mucho mejor, con más confianza, ¿sí? Entonces, como conclusiones de la herencia al tratamiento, es que es trabajo de todos, como dije al principio, ¿no? Es trabajo del paciente, trabajo del médico y el sistema de salud. Entonces, si trabajamos todos juntos, la herencia va a ser mayor. Ahora, medir la herencia es compleja, ¿no? Hay muchos pacientes que pueden decir, sí, doctor, yo me puse la gota y en verdad es mentira. Justo mi profesor Juan Camilo Parra comentaba que habían hecho un estudio en Colombia y allá el paciente debía llevar su frasquito, ¿no? Y la mayoría de pacientes agarraba y no se habían puesto la gota, la tiraban. Entonces, no hay mucha herencia, no hay mucha conciencia tampoco en la enfermedad, ¿no? La disponibilidad de gotas es muy importante.
factor económico también es muy importante en este punto, porque las gotas no son baratas y hay pacientes que no pueden acceder. En estos casos, lo que normalmente hacemos es juntar gotas, muestras médicas, los laboratorios a veces nos colaboran, nos dejan y a esos pacientes les damos sus gotas, por lo menos para que tengan un mes, mes y medio tranquilos con las gotas, ¿sí? La buena relación médico-paciente es muy importante porque le va a ayudar a cumplir las metas a nuestros pacientes. Y la confianza aparece cuando una gota no le cae bien o le cae bien, ¿sí? Y la adherencia al tratamiento, como vemos, va del 40 al 60%. Quizás se podría llevar más alto, sería bastante bueno. Pero acordémonos que esto no es de países de tercer mundo, puede ser en cualquier parte del mundo. Entonces, la falta de adherencia es algo que es un problema y es un problema grave. Entonces, acordemos que nuestros pacientes con glaucoma van a usar gotas de por vida. Así sea una, pero lo van a usar, ¿sí? Y estos cuestionarios quizás se puedan integrar un poco a nuestra consulta diaria previa a que pasen con nosotros, o simplemente, por ejemplo, hacer esas de Morosky Green, las 4 preguntas antes de ver al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Realmente siempre es interesante e importante tocar ese tema, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Yo quisiera hacerte primero algunas y también con la participación de Javier, y es, Sí, primero, en cuanto a la adherencia al tratamiento, ¿no? Si tú tienes un caso donde estás identificando, ¿no? Porque como tú sabes y seguramente lo viven la mayoría, el paciente suele pensar que somos una especie de profesor que lo va a castigar o algo así, entonces suele mentirnos para no quedar mal, ¿no? Entonces, pero uno sabe identificar, el paciente regresa después de 2 meses, no ha llevado gotas, no ha comprado gotas, y uno le pregunta cómo lo hace y otro paciente, digamos, dice, no, es que yo alargo la gota o la uso interdiario, ¿no? Te dice para que me dure más, ¿no? O te dice, no, a mí me dura, doctor, 2 meses, me dura 2 meses el tratamiento. Entonces uno dice, oh, tenía pacientes que le duraban 3 meses un solo frasco, entonces le decía, es imposible, usted no se echa todos los días la gota. O cuando aprieta el frasco no está cayendo una gota, ¿no? Hay que documentar eso como un riesgo legal, o sea, sería también un punto importante. Ayer nada más tuve un caso de un paciente que no cumplió el tratamiento, por más que repetidamente iba, y eso con el aporte de Javier podríamos también hablarlo. ¿Cómo lo podemos documentar? ¿Cómo lo podemos, fuera de ayudar al paciente, también hay un riesgo de ceguera, ¿no? Que tenemos que documentar por posibles peligros legales, ¿no? Y ahí quería un poco de tu opinión, Javier, al respecto, ¿no? Sí, yo creo que lo que siempre hemos dicho, bueno, primero felicitar a Walter, muy interesante la charla, muy didáctica. Y con respecto a la pregunta, definitivamente la única manera de sustentar es haciéndolo, dejar constancia en la historia clínica, ¿no? O sea, se le dan las indicaciones al paciente, el paciente manifiesta que no ha cumplido, el paciente no. Entonces, eso nos va a nosotros proteger ante ante una probable problema médico legal, ¿no? O sea, la historia es básica, ¿no? Y si nosotros hacemos una buena anamnesis, preguntamos bien, el paciente nos responde que no ha usado las gotas, uno, la presión no está controlada y dos, dejamos constancia, es lo que nos va a proteger, ¿no? Ya, pero es importante entonces, o sea, escribirlo y hacer una estrategia, porque yo, por ejemplo, en esos casos suelo escribir mucho, digo, se le comunica al familiar y al paciente, se le enseña cómo se usan las gotas, se le insiste en el riesgo de ceguera y lo dejo comentado, porque al fin y al cabo es un paciente que es potencialmente un paciente que va a ir mal, ¿no? Ahora, Walter, en esos casos, ¿qué tan importante es cambiar de estrategia? ¿Qué estrategias tienes para, digamos, poder ayudar a esos pacientes que tienen, por ejemplo, pobre adherencia, ¿no? Tú te tomas el tiempo de explicarles al paciente o le pones el video. ¿Qué estrategia manejas, por ejemplo, en esos casos? exacto. Sobre todo, yo me pongo en el caso del paciente, ¿no? Entonces, lo que yo le indico es, mira,
si tú no te pones las gotas, lo más probable es que te quedes ciego. ¿En cuánto tiempo? Y justo ahí veía una pregunta que habían dicho. Es muy relativo de acuerdo al daño del nervio óptico que tenga. Generalmente son pacientes que pueden tener glaucomas moderados avanzados. Entonces lo que yo hago es indicarle, mira, si no te vas a poner las gotas por algún tipo de motivo, hay alternativas de tratamiento. Tenemos el SLT, tenemos un micropulsado, tenemos cirugías, microcirugías, hay de todo para tratar de que si no vas a hacer tu tratamiento, te podamos ayudar. Entonces hay pacientes que dicen, doctor, es que yo no quiero ponerme gotas, listo, pero no, yo no te aseguro que te vas a quedar sin gotas. Vas a usar una gota, pero te vamos a bajar la presión con alternativas. Entonces, en esos casos que los pacientes no quieran usar gotas o tengan mala adherencia, ahí es donde entran las microcirugías o cirugía o láser, básicamente, ¿no? Entonces, para no llegar a una trabeculectomía, obviamente no te pones gotas trabeculectomía tampoco, ni siquiera válvula, eso, ¿no? Vamos por escalones, de menos a más. Yo indicaría siempre un SLT primero y luego un tema de un micropulsado en esos casos para estos pacientes, ¿no? Y se les explica nuevamente. O le roto también las gotas, ¿no? Hay muchos pacientes que no se ponen porque la gota le arde. Si tú le rotas la gota, doctor, esta me cayó muy bien, voy a seguir con esta gota. Entonces siempre tenemos que darle un chance al paciente, rotarle las gotas y no mandarlo muy lejos. ¿En qué sentido? Que póngase la gota y me cuenta en 2 a 3 días cómo le va. Te va a quitar 5 minutos de tu consulta en 3 días, pero no importa, el paciente se va contento, se pone las gotas y cuando ya regresa nuevamente, después de que tú le dices los 3 días, te va muy bien, listo, vente en un mes. Pero si un paciente le cambia la gota y le dice, ¿sabes qué? Vete en 3 meses, ese paciente no vuelve, no se pone la gota y obviamente se puede quedar ciego, ¿no? Sí, de hecho, también es un problema, por ejemplo, el tema, en el Seguro Social que yo trabajo, todo es monodosis, o sea, no podemos usar combinaciones fijas. Y eso, qué importante es las combinaciones fijas para poder mejorar la adherencia al tratamiento, ¿no? Porque hace que el paciente reduzca la cantidad de instalaciones al día, no confunde los frascos, y eso también es una estrategia, pero es muy difícil a nivel institucional poder sustentar la necesidad de el uso de combinaciones fijas. Y también qué importante es este tema, porque en el mundo se están diseñando estrategias dentro de la industria farmacológica para lidiar con la falta de adherencia, ¿no? O sea, ya fuera de los nuevos dispositivos que hay intraoculares y de las estrategias de cirugías mínimamente invasivas o láser, hay el desarrollo de nuevas formas de entregar las gotas a la superficie ocular, ¿no? Por ejemplo, una compañía Innovia, ¿no? Que tiene un dispositivo llamado Microprost, específicamente para el glaucoma. Es más famosa porque ha desarrollado también, está lanzando al mercado medicamentos, gotas para la miopía y la presbicia, pero entre ellas tiene el desarrollo de gotas de glaucoma, pero ya no es un frasco que uno se va a aplicar, sino es como una especie de rociador que lo vas a aplicar, digamos, de manera frontal al ojo, ¿no? El paciente aprieta y sale por el medio y sale una dosificación para que, digamos, el paciente no tenga que estar con el problema de la instilación, ¿no? Fuera de los dispositivos, por ejemplo, de liberación prolongada, o como el Durista, que ya fue aprobado, o este anillo de biomatopros, que también, el llamado Helios de Allergan, que también está en estudio, porque es un problema al que nos vamos a enfrentar siempre, pero creo que en el futuro hay, digamos, un futuro no muy lejano donde vamos a poder contar con nuevas herramientas, ¿no? Claro, como el bimatopros inyectado, ¿no? El estudio ahí quedó medio en pared para el tema de Latinoamérica, La- pero pero el estudio, digamos, se lanzó, ya está aprobado por FDA ujú, y es un gran avance tener un bimatopros en cámara anterior sí, que durante 6 meses puede evitar que el paciente necesite instilarse la gota. Claro, hay que ponerle una inyección cada 6 meses, entre comillas, pero, exacto. pero para estos pacientes que son muy malos para cumplir, o que pacientes que viven solos, o pacientes que no tienen quien los ayude, digamos que sería una alternativa genial, ¿no? Claro, nuestra realidad peruana es distinta por ahora y tenemos que seguir lidiando con esto, con la educación al paciente, ¿no? Y el tema del olvido, Claro, ¿no? El tema del olvido también es muy importante, porque el paciente, créeme que, ay, es que me olvidé o salí o algo, y eso es lo principal, y en los estudios lo muestra.
La principal falta de adherencia es el olvido de pacientes. También un poco, como comentabas, los efectos adversos. El paciente a veces está lidiando con efectos adversos de ardor, de picazón, de molestias. En esos casos también es importante buscar alternativas, por ejemplo, libre de preservantes, que pueden ayudar a lidiar, en algunos casos, con estos efectos adversos de alergias al preservante, valga la redundancia, o efectos, y puede funcionar, ¿no? En esos casos ayuda bastante, ¿no? Entonces, busquemos también rotar la medicación, buscar cuál es la dificultad que está teniendo el paciente, o a veces hay frascos que nosotros le indicamos al paciente y me ha tocado que el paciente no lo podía abrir, ¿no? Porque no sabía cómo abrir el frasco, porque no sabía cómo eran los nuevos frascos, y cuando le digo, a ver, lo abro yo tampoco sabía cómo abrirlo, ¿no? Porque era la primera vez que lo usaba, ¿no? Entonces, también busquemos educar al paciente, si vamos a usar, digamos, viales, cómo se destapa el vial, cómo lo usar, todo eso es importante, ¿no? Así que tenemos que tomar pausitas para educar al paciente o al familiar, o a veces a la persona que lo acompaña y preguntar, ¿quién le echa la gota, no? No, lo usa, lo echa quien, la persona que lo cuida. Entonces, a esa persona enseñarle cómo se debe usar las gotas, ¿no? Una, han tocado dos temas. Durante la charla, Walter mencionó que este es un problema de salud pública. Y en este momento, Santiago menciona la educación. En otras especialidades, en enfermedades crónicas tenemos los clubs, ¿no? O sea, los grupos de pacientes de hipertensión, de diabetes, donde se les enseña. ¿Qué opinión tienen de formar en la especialidad de ustedes, ¿no? O sea, el club de glaucoma, donde justamente le enseñemos a los pacientes, a los familiares, a los cuidadores, la manera de colocarse las gotas, de enseñarles lo que es la enfermedad, etcétera, ¿no? Me parece que podría ser un tema que no lo hemos desarrollado, creo que ni en la parte pública ni tampoco privada, ¿no? ¿Qué opinión podrían tener de eso? Justo como se mencionaba en uno de los artículos, muestra ese del tema, ¿no? Le interesaría estar de repente en un grupo donde lo hay, por supuesto, la mayoría de pacientes, yo creo que sí desea, y a mí me parece algo bastante bueno. De repente el tema de grupos, para acá, no sé si sería algo factible. A veces, generalmente en los hospitales, sí se podría hacer, o, bueno, hospitales de salud que es grande, ahí sería excelente. Y yo creo que para el tema de clínicas privadas podría ser como unos temas de charlas cada cierto tiempo que a los pacientes de repente les gustaría atender o escuchar, sobre todo a los pacientes mayores o los familiares. Pero esa idea de los grupos para hospitales y todo me parece fabuloso. No, mira, es muy interesante lo que dice Javier, ¿no? Porque sí, pues en otras enfermedades se juntan pares, digamos, de grupos de pacientes formando estos clubes de pacientes, como te dice, diabéticos, insuficiencia renal, hipertensos, porque eso mejora un poco la adherencia y la aceptación del paciente al tratamiento, ¿no? Y lo vimos un poco en la semana de glaucoma que organizamos con el capítulo de glaucoma y la Sociedad Peruana de Oftalmología, que empezamos a difundir información ya no dirigida a los médicos, sino obviamente dirigida a pacientes, y nos dimos cuenta que había una gran demanda de información, ¿no? O sea, hay grupos incluso en Internet, en Facebook, en fanpage, que se dedican digamos, a juntar pacientes de glaucoma en Latinoamérica, ¿no? O sea, son grupos abiertos, y algunos de nosotros participamos, y hay preguntas muy básicas que uno asume que la mayoría debería saber, y es increíble cómo no lo saben, ¿no? O sea, porque probablemente nadie se tomó el tiempo de explicarle que le iba a hacer las pestañas cuando usaba las gotas, que los ojos se iban a poner rojos, que había que ocluirse algunas veces los puntos lagrimales, o qué va a sentir cuando use la gota, ¿no? Y los pacientes en realidad están muy desinformados, porque nosotros asumimos que saben todo. Entonces, logramos en esas charlas darnos cuenta, en realidad, de la necesidad que existe de una comunidad de informarse acerca de su propia enfermedad y que hay un interés. Ahí obviamente hay un potencial para desarrollar enorme, ¿no? Y puede partir obviamente a través
de los hospitales. Creo que es una gran iniciativa que podría darse en algún momento y ojalá pronto, obviamente, la coyuntura no ayuda mucho en este momento, ¿no? Pero no es que haya habido pandemia siempre, pero sí existen grupos en Facebook, principalmente, que se juntan pacientes con glaucoma a resolver. De vez en cuando veo que algunos profesionales y yo también resolvemos las dudas de algún paciente tratando de no inmiscuir en dar una receta por internet, sino en dudas comunes, pero es importante, ¿no? Sí. Yo creo que en la actualidad involucrar al paciente y a su familia en todas las enfermedades es importante, ¿no? Porque, como dice Santiago, pues nosotros asumimos que el paciente sabe, ¿no? Pero, o que la familia sabe, pero no es cierto, ¿no? Y hay que involucrarlos, hay que involucrar mucho al paciente, ¿no? Lo vemos incluso en la elaboración de guías clínicas, cómo se involucra a los pacientes a que tomen decisiones sobre sus tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un campo donde se puede trabajar mucho. Y de repente también indicarle a nuestros pacientes que siempre vayan acompañados. Es algo bueno, ¿no? Que vayan acompañados con una persona que vive de repente con ellos para que los apoye con las gotas. A veces nuestros mejores testigos son los mismos familiares. Si uno le dice, me ha pasado, ¿no? ¿Se pone la gota? Sí, yo me la pongo. Y el familiar no, no se la pone, doctor. Se queda esto, no hace esto, la bota, o se equivoca y no, y la otra. Entonces, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda de ambas maneras. Como digo, para mí de herencia el tratamiento es súper complejo, pero es algo que tenemos que por lo menos tratar. Y yo creo que uno de los principales factores donde podemos intervenir nosotros es netamente tomarnos un par de minutos y enseñarles muy bien a nuestros pacientes. Póngase la gota así, le va a arder, le va a hacer esto y lo otro, como dice Santiago, ¿no? Decirle, le van a crecer las pestas. Son cosas básicas que de repente podemos hacer en menos de 2 minutos. Entonces, o por lo menos, si no se va a hacer, de repente si hay un residente ahí que nos puede apoyar, el residente le puede explicar, o si está muy atareado con la consulta, de repente en un folleto indicarle las cosas que pueden pasar y que no pueden pasar al momento de usar las gotas. O se le va a hacer, no sé, pues va a iniciar el tratamiento con glaucoma, puede sentir esto, 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 comuníquese este número si es que necesita algo. Algo que podamos ayudar a esos pacientes a evitar, porque yo he visto cambios de pacientes que han estado con mala adherencia al tratamiento, no se la ponían o se ponían mala gota, y yo les dije, ¿sabes qué? Que te la ponga el familiar, te la ponga de esta manera, y te veo en una semana. Y en una semana el cambio es reflejado en la presión. La presión le baja, está mucho mejor. Me dice, doctor, yo le pongo las gotas todos los días, entonces eso también nos ayuda bastante, ¿no? Si explicamos eso nada más, estamos evitando a veces unas cirugías innecesarias en algunos pacientes. Sí, y algo que también hay que tomarnos el tiempo, alguna vez le he pedido al paciente, le he dado un frasquito de una lágrima, ¿no? Le he dicho, póngase la gota, ¿no? O sea, a ver, enséñame, ¿no? ¿Cómo te la colocas, ¿no? Entonces, el paciente, te das cuenta que el paciente no invoca bien o que le tiembla mucho la mano. Entonces, eso también nos podemos dar cuenta si hay mucha dificultad para, obviamente, cambiar de estrategia, ¿no? Entonces, es importantísimo la educación, como menciona Walter, es importante registrar eso en historia clínica para evitar futuros riesgos legales, es importante verificar que el paciente no tenga efectos adversos que estén haciendo que impida el tratamiento, y una forma fácil de darnos cuenta es con la frecuencia que el paciente regresa, ¿no? A veces el paciente regresa y le preguntamos cuántas veces ha comprado la gota o dónde la consigue, por ejemplo, cómo hace para que le dure tanto la gota, y el paciente realmente yo creo que en más del 50% de casos hay un problema de cumplimiento bastante alto, ¿no? Así que creo que eso es un problema gravísimo, pero nosotros tenemos que resolverlo, porque es nuestra obligación también esa parte, ¿no? Perfecto, de acuerdo contigo. Es totalmente algo que tenemos que apoyar al paciente, en verdad. Y yo creo que no nos cuesta nada de repente para unos pacientes que sabemos que económicamente no pueden, guardémosle sus muestritas y ayudamos ahí a que el paciente siga poniendo su gotita. Lo que estoy haciendo últimamente es tratar de pacientes que no puedan comprar las gotas, no pueden hacer eso, les hago el GAT sin costo. Entonces, el paciente mejora la presión y lo mantenemos estable, ¿no? Entonces,
esa es una manera también de ayudar. Si alguien puede hacerlo, que lo haga también. O sea, la cosa es tratar de que nuestro paciente baje la presión y evitar que estos se vayan a quedar cieguitos. Bueno, Walter, aquí hay felicitaciones. En realidad hemos hecho una discusión, yo creo que interesante. Es un mensaje que se lleva a todos los que hemos estado escuchando la charla y creo que es para el día a día, ¿no? En cualquier enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, es importantísimo el tratamiento y por qué no darle la importancia al, a esta enfermedad del glaucoma y también explicada como en tu charla y en las recomendaciones que un poco que hemos dado, ¿no? Así que creo que hablar de herencia da para mucho, estrategias, como te digo, hay miles y actualmente ojalá que pronto podamos contar con ciertos dispositivos que nos hagan la adherencia más fácil, ¿no? En el futuro estaremos hablando seguramente de eso. Nuevamente, gracias, Walter. Si aquí hay felicitaciones también y creo que para cualquier otra charla, Walter siempre está desinvitado, ¿no? Y gracias a Javier por convocarnos a nosotros No, gracias, al contrario, gracias a ustedes, dos excelentes profesionales, personas también, así que esto nos lleva a que sigamos adelante y todo en bien de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y los esperamos el otro mes con otro tema también que está relacionado a a la elaboración de guías de práctica clínica. Entonces, en el Muchas gracias capítulo. por la invitación. Muchas gracias, gracias a todos, gracias Santiago, gracias Nos Juan. vemos. Buenas noches, No, cuídense. Chao. buenas noches a Chao, todos. chao.